Bien, pues muchas gracias por la asistencia y dado que han venido, pues van a tener que oírme, a menos que se quieran ir antes. Yo hablaré lo menos posible, durante quizás 30, 40, 45 minutos, no creo que lleguemos a los 45 minutos. Y la cuestión sobre la que voy a hablar es la que tiene que ver con el título con el que se anunció esta intervención. Es decir, leer a Cervantes en las universidades del siglo XXI, cómo leer a Cervantes en las universidades del siglo XXI, y sobre todo, cómo hablar de literatura, cómo hablar del Quijote, cómo hablar de Cervantes en un sistema educativo abiertamente, completamente adverso a lo que es la enseñanza de la literatura. Este es el tema al que me voy a referir. Probablemente, quizás muchos de ustedes, si ya han seguido a veces o han prestado atención a algunas de las cosas que digo, pues pueden imaginar por dónde voy a ir, por dónde van a ir los tiros, indudablemente. Pero la cuestión es la siguiente. El futuro de las universidades, el futuro sobre todo de las universidades públicas, es un futuro muy cuestionable. Y voy a comenzar con una anécdota que es la siguiente. Hace unos días, una persona que trabaja en una universidad pública, no importa decir cuál, asistía junto conmigo a una situación que era la siguiente. Estaba convocada una manifestación en contra de la creación de una universidad privada. Se había convocado una manifestación en contra de una universidad privada. Y esta persona, que yo pongo como referencia de esta anécdota, de esta situación, siempre había dicho que era una persona de una determinada ideología, que ella misma decía que era de izquierdas, una ideología de izquierdas, una izquierda, no voy a decir ahora si definida, si indefinida, de izquierdas. Ya de por sí misma, al decir de izquierda sin definición, pues es una izquierda indefinida. Vale, de acuerdo. Y le preguntaron a esta persona, ¿vienes a la manifestación? Y esta persona respondió que no, porque ella estaba a favor de la universidad privada. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el tiempo para que alguien que teóricamente al menos debería estar en la defensa de una universidad pública dijera abiertamente que estaba a favor de una universidad privada? Han pasado muchas cosas, no las vamos a detallar aquí, pero una de las razones que argumentaba esta persona es que si la universidad pública no funcionaba, alguna universidad o algún tipo de universidad tendría que funcionar. La anécdota continuó, pero no tengo por qué referirla en este contexto. La cuestión es que si hablamos de Cervantes, que es algo que forma parte de nuestro patrimonio histórico y literario y cultural, si queremos hablar en términos de cultura, pues evidentemente tendremos que hablar de un contexto dentro del cual sea posible interpretar a Cervantes conforme a una serie de condiciones y de exigencias que respondan a lo que necesitamos. Y nos enfrentamos a un futuro en el que no es posible hablar de literatura si no lo hacemos dentro de un Estado. Porque la literatura española es literatura por ser española, no por ser literatura. Es decir, la literatura, si existe como tal, es porque los Estados la hacen posible. Naturalmente se me dirá que ya existía literatura antes de que existieran los Estados, indudablemente. Pero es que los Estados constituyen la expropiación de la literatura para construirla dentro del formato estatal en tanto que sociedad política, y para interpretarla desde el Estado frente a otros Estados. Esto es algo absolutamente importante. De ahí que Cervantes sea mucho más importante de lo que siempre se ha dicho que es Shakespeare, y sin embargo el imperialismo inglés ha situado a Shakespeare como alguien capaz de ponerse al mismo nivel o a la misma altura que Cervantes, cuando algo así no es posible, simplemente no es posible. Pero debido a que
la historia de España la han escrito sus enemigos y la literatura española hasta cierto punto también han tratado de interpretarla sus adversarios, pues a Cervantes se le ha endosado un Shakespeare, como si los dos fueran equivalentes, y no es así. Quiero decir con esto que para asegurarnos la interpretación de la literatura en el futuro, hay que asegurarse la preservación del Estado también en el futuro, porque si el Estado desaparece, con él desaparecen también muchas cosas, entre ellas la literatura, sobre la cual ese Estado se ha construido. En estos momentos hay una dialéctica muy importante, hay muchas dialécticas funcionando. Históricamente hay la dialéctica pues, entre el proletariado y la burguesía, y una dialéctica entre unos estados frente a otros estados, pero actualmente hay una dialéctica muy importante, que es la dialéctica de la Europa de los estados frente a la Europa de los pueblos. Y en esta dialéctica la literatura, como muchas otras cosas, se encuentra dentro de ese continente que son los estados en crisis. En estos momentos, el contexto internacional, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, lucha enormemente por la disolución de los estados y por dar una mayor prioridad a lo que se denominan los pueblos-nación frente a los estados-nación. Claro, la literatura no es indiferente a lo que ocurra en el desenlace de esa dialéctica, porque no es lo mismo estudiar una literatura dentro de un Estado-nación que estudiar una literatura dentro de un pueblo-nación, porque dentro de un pueblo-nación Cervantes probablemente, a menos que sea nacionalizado popularmente por cada pueblo-nación, y entonces tengamos un Cervantes gallego, un Cervantes catalán, un Cervantes castellano-manchego, pues probablemente dejará de funcionar en esta línea de interpretación. Es decir, la literatura es una prolongación de la política, y si de hecho las literaturas son literaturas nacionales, es porque hay un Estado detrás que las promociona nacionalmente, que las promociona estatalmente. Si esto deja de funcionar, la literatura deja de funcionar. Y no por casualidad, esto no es algo que se produzca de repente, no es que de un día para otro desaparezcan los Estados-nación y repentinamente sean reemplazados por los pueblos-nación. Esto no es así, sino que se va produciendo lentamente, progresivamente, paulatinamente. Y uno de los primeros pasos que se han dado en esta dirección procede en estos momentos sobre todo de la cultura anglosajona, procede sobre todo de los Estados Unidos, que consiste en disolver la literatura en la cultura. De hecho, los estudios literarios, cualquiera que haya estudiado letras en España, sobre todo en la última década, habrá observado que se ha enfrentado a lo que se denominan estudios culturales, porque los estudios literarios se disuelven en estudios culturales. Y claro, esto es lo mismo que disolver a Cervantes en la cultura. Si disolvemos a Cervantes en la cultura, entonces de Cervantes no nos queda prácticamente nada. Nos queda simplemente la desnaturalización española de Cervantes en una especie de cultura universal. Pero claro, Cervantes es un producto del hispanismo, Cervantes es un producto de la hispanidad, que mantiene diferencias muy específicas frente a Shakespeare y frente a muchos otros autores. La lucha por interpretar a Cervantes dentro de una serie de códigos que a veces han tratado de sustraerlo de lo hispánico, de la tradición hispánica de la que Cervantes brota y a la que Cervantes explica, no es nueva. Es decir, tengas en cuenta que a Cervantes le sale nada menos que una Avellaneda a los pocos años de haber publicado la primera parte del Quijote. Tengas en cuenta que a Cervantes en el siglo XVII no se le considera el mejor autor de la literatura española, sino que llega a considerarse que la obra de Fray Gerundio de Campazas es incluso más valiosa todavía que el Quijote de Cervantes. Y cuando ya llegamos a finales del siglo XIX, nos encontramos con que desde interpretaciones idealistas, krausistas sobre todo, al cervantismo, a la obra de Cervantes y a la interpretación cervantina de la literatura, se la examina desde una filosofía que podríamos decir que va en contra de la realidad, como es el idealismo alemán. De tal manera
que se llega a considerar a Cervantes como una especie de precursor del idealismo alemán, reprimido por la tradición hispánica, que, de no haber existido como tal, la tradición hispánica habría hecho que Cervantes fuera incluso mejor escritor de lo que fue. Lo cual es una interpretación completamente grotesca, porque precisamente Cervantes existe porque el hispanismo lo hizo posible. La España del siglo de oro, que se caracterizó siempre por ser una España de inteligencia y de libertad, es decir, la predestinación la impuso el protestantismo y la falta de libertad la impuso el protestantismo, para el cual el ser humano no tiene libertad. La España del siglo de oro era una España de inteligencia y libertad, y de esa inteligencia y de esa libertad brotó y surgió una obra como El Quijote. Entonces, ¿cómo leer a Cervantes, cómo leer al Quijote en las universidades del siglo XXI, en las que los estados-nación se disuelven en pueblos-nación, en las que la idea de literatura se disuelve en una idea general de cultura, porque la cultura es una invención de aquellos pueblos que carecen de literatura, y como carecen de literatura, entonces promueven una cultura para disolver la buena literatura que tienen otros. Claro, si algo ha aportado España a la historia del conocimiento, del pensamiento, de la filosofía y de la literatura, y de los saberes en general, es sobre todo la literatura. Sobre todo la literatura. No vamos a hablar ahora de la música, porque se ha planteado con frecuencia que Juan Sebastián Bach es el padre de la música, como si Tomás Luis de Victoria no hubiera sido el padre de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, ¿no? Esto es otra cuestión, es otro debate que nos llevaría a otras áreas. Pero, es decir, no podemos aceptar que a Cervantes en las universidades del siglo XXI se le estudie o se le interprete disuelto en la cultura o disuelto en estados no determinados por una evolución histórica que está esencialmente marcada por su configuración como nación. Esto además nos relaciona con un problema mucho más grave todavía, y que es la disolución de los estados-nación por excelencia. Es decir, los estados-nación se constituyen en la Edad Moderna, y el primer estado-nación del mundo en constituirse como tal es España. Es España. Después vinieron otros, pero el primero es España. Y en ese marco, en ese modelo político, se suprimen sobre todo los entonces vigentes feudalismos. Es decir, en una sociedad feudal no es concebible el Quijote. Y esto es redundante decirlo, porque además una de las características del Quijote es que es una obra que se enfrenta a la destrucción de los estados nacionales. ¿Por qué razón? Pues porque Don Quijote es un personaje que brota precisamente de aquellas sociedades organizadas en contra de los estados nacionales, es decir, en contra de los estados modernos. Parece que de Don Quijote no podemos decir nada malo, está prohibido decir nada malo, y sin embargo Don Quijote es un personaje realmente espeluznante, sobre todo cuando la novela comienza. A medida que la novela se va desarrollando, Don Quijote se convierte en un personaje que se aproxima más al racionalismo contemporáneo, pero al comienzo de la novela, Don Quijote es un perfecto psicópata. Don Quijote es un perfecto psicópata. Es un individuo que, no diré que sufre o no, porque estamos hablando de un personaje literario, pero es un individuo que experimenta trastornos deliberados de personalidad, o que al menos los finge. Se cree el marqués de Mantua, se cree Valdovinos, confunde al cura de su pueblo con el arzobispo Turpín, que es uno de los sacristanes de Carlomagno, etcétera, etcétera. Y experimenta constantes cambios de personalidad deliberados, cosa que no volverá a ocurrir nunca más en el resto de la novela. Pero es que Don Quijote inicialmente tiene un móvil que no abandonará hasta su muerte, y el móvil es actuar como alguien que imparte justicia conforme a un modelo de justicia totalmente anterior a la constitución de los estados nacionales. Es decir, él es un representante naturalmente perturbado, chiflado, de una sociedad preestatal en el seno de una sociedad estatal, en el seno de una sociedad moderna. Don Quijote tiene una mente medieval, pero tiene una mente medieval embellecida por la literatura. La literatura es un fármaco muy peligroso. La literatura realmente
es una construcción muy peligrosa, realmente muy peligrosa. ¿Por qué? Pues porque la gente se la puede creer. La gente se puede creer lo que ocurre en la literatura. De hecho, la fábula del Quijote, el motor del Quijote, toma como punto de partida el hecho de un personaje que se cree lo que está leyendo en los libros de caballerías, porque considera que lo que dice la literatura es verdad. Claro, es que la literatura no dice verdades. La literatura no es conocimiento, la literatura no es ciencia. La literatura no tiene nada que ver con esto. La literatura es ficticia. Pero es que la literatura tampoco cuenta mentiras. La mentira no tiene nada que ver con la ficción. De tal manera que en el siglo XVI, en el siglo XVII, estos criterios que yo estoy manejando de verdad o de mentira no se manejan en la poética literaria. Se maneja el criterio de ficción, pero se toma como referencia que lo que dice el historiador es verdad y lo que dice el poeta es mentira, tomando como referencia interpretaciones aristotélicas que hoy día ya no podemos sostener. La cuestión es que Don Quijote se toma en serio lo que dicen los libros de caballerías. ¿Qué son los libros de caballerías? Los libros de caballerías son una forma de literatura totalmente sofisticada o reconstructivista. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una literatura que reconstruye de manera ideal, totalmente ideal, un mundo que jamás existió. Relaciona idealmente términos que son igualmente ideales. Es decir, es una literatura extraordinariamente fantástica y extraordinariamente maravillosa. Mezcla los dos conceptos, los dos componentes. Digamos que lo maravilloso consiste en asumir lo sobrenatural como natural. Lo fantástico consiste en asumir lo sobrenatural como algo extraño dentro de lo natural. Por ejemplo, maravilloso sería tener un unicornio en casa. Es decir, un unicornio es un animal imposible. Operatoriamente hablando, no existen caballos que ostenten un cuerno recto en mitad de la frente. Pero, desde el punto de vista de lo fantástico sería tener un caballo en casa al que día a día le va creciendo un cuerno recto en mitad de la frente. Eso es lo fantástico. Es decir, cuando dentro de la vida normal se producen hechos extraordinarios, percibidos como extraordinarios. Lo fantástico es lo que puede ocurrir en los cuentos de Cortázar, por ejemplo. Mientras que lo maravilloso es lo que ocurre en los libros de caballerías, donde se considera completamente normal que alguien salga como caballero andante y se encuentre con un dragón de 3 o 4 cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Don Quijote se alimenta, se nutre de esa serie de hechos, pero se nutre de algo mucho peor que todo esto. Se nutre de la idea en virtud de la cual él puede ejercer la justicia en el contexto de un Estado nacional que ya tiene su propio aparato de justicia. Hay un episodio en el Quijote que todo el mundo conoce, que es la liberación de los galeotes. La liberación de los galeotes, todo el mundo sabe que consiste en que Don Quijote y Sancho se encuentran con una cadena de presos que han cometido una serie de crímenes bastante fuertes en algún caso, como es el caso de Ginés de Pasamonte, que van custodiados por la policía de la época, que es la Santa Hermandad, es decir, la Guardia Civil de la época. Y Don Quijote detiene la caravana y en un momento dado de la conversación exige que liberen a los galeotes, porque no es justo hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres. Claro, estas son dos grandes mitologías, la naturaleza y Dios. Claro. Entonces, los guardias, la Santa Hermandad, la Guardia Civil de la época, le dice que ellos no tienen competencia, aunque quisieran, para soltar a esos delincuentes, porque hay un poder superior, un poder que es la ley positiva, que tiene que llevarles a estos delincuentes a galeras. Punto. Pero Don Quijote arremete contra los guardias, contra la Santa Hermandad, y aprovechando esa refriega, los galeotes arremeten también contra los guardias, los hacen salir por piernas y logran romper las cadenas. Los libera. Claro, eso es un delito de primera categoría. Claro, si nosotros examinamos históricamente cómo se ha interpretado este episodio de la liberación de los galeotes, pues vemos que cada época ha dado una interpretación diferente de ese hecho, interpretación que coincide con lo políticamente correcto en cada época. Yo personalmente recuerdo haberlas visto delante de mí, interpretaciones en las que, desde el punto de vista marxista, se hacía una interpretación de la liberación de los galeotes, en tanto que los galeotes eran el proletariado y
bueno, el poder entonces vigente era la burguesía. He oído otras interpretaciones más próximas a la celebración del centenario, del cuarto centenario, donde se hablaba de que la liberación de los galeotes correspondía a un Don Quijote que defendía los derechos humanos. Claro, lo de los derechos humanos defendidos por Don Quijote lo hemos oído en torno a la celebración del cuarto centenario por todas partes. No tiene ningún sentido. Don Quijote no tiene nada que ver con los derechos humanos, es una cosa que no tiene en absoluto nada que ver con esto, pero nada que ver, en absoluto. Es más, si hay algo que Don Quijote no defienda son los derechos humanos. Don Quijote lo que defiende son los ideales de la literatura caballeresca, es decir, el idealismo de la justicia, el idealismo del amor cortés. Son los dos grandes móviles que defiende Don Quijote. Eso no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, El Quijote es una novela escrita contra los idealistas. Es una novela escrita contra los idealistas y lo más paradójico, precisamente, es que sean los idealistas los que más admiran una novela que está escrita contra ellos. A mí siempre me sorprendió la admiración que el idealismo alemán profesó al Quijote sin haber entendido nada del Quijote. Por si lo hubieran entendido, Alemania se habría ahorrado 2 guerras mundiales. Claro, es que... Claro, ser un idealista es luchar contra la realidad y hacerse incompatible con la realidad. Hacerse abiertamente incompatible con la realidad. ¿Qué es lo que es Don Quijote? Alguien incompatible con la realidad y que acaba fracasando. Si algo enseña el Quijote, es que no hay nada peor en una sociedad que un idealista. Porque conduce a esa sociedad al fracaso, rotundamente. Es decir, y la realidad no acepta a quien no es compatible con ella, de ninguna forma, de ninguna manera. De tal manera que esa fue otra de las interpretaciones. Y las últimas interpretaciones que se dan en cuanto a la liberación de los galeotes, pues es que volvemos de nuevo a una idea mitificadora de la naturaleza, de la divinidad y de la cultura, en virtud de la cual pues la gente no puede ir a la cárcel por sus ideas. Entonces, si hubo un tiempo en el que a los delincuentes, pues un Don Quijote los liberaba en los caminos, hoy día las liberaciones de los delincuentes pueden hacerse en los despachos, según el poder que tenga el que quiera liberar a los delincuentes. Y cada uno que piense lo que quiera a propósito de lo que acabo de decir. Se puede liberar a los delincuentes en los caminos o se puede liberar a los delincuentes en los despachos. Porque claro, si no es justo encarcelar a quien Dios y la naturaleza hizo libres, pues entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Pues un tipo de sociedad donde la justicia la impone un señor feudal, pero no el Estado moderno. No el Estado que garantiza, al menos teóricamente, que la ley es igual para todos. Porque no puede ser que llegue el primero que nos encontremos por el camino y que sea él el que administre justicia. Habrá que saber por qué esas personas tienen que ir a cumplir una condena, qué delitos han cometido. Claro, la justicia del Estado moderno no es la misma que la justicia de un Estado feudal. Entonces, claro, me dicen, ¿para qué sirve la literatura? Pues a veces sirve para entender estas cosas, que de puro obvias se olvidan en muchos casos y en muchos contextos. Entonces, claro, ¿cómo leer a Cervantes en las universidades del siglo XXI, cuando las universidades del siglo XXI no sirven a un Estado-nación, sino que sirven a un pueblo-nación? Pues la interpretación va a cambiar completamente. Pero va a cambiar completamente. Porque, claro, no es lo mismo vivir en un Estado que vivir en la nacionalización de un pueblo, que precisamente para nacionalizarse como tal deja de organizarse estatalmente. La literatura, que no es la ramera de las universidades, no puede prostituirse conforme a las interpretaciones que de lo políticamente correcto sigan imperando en cada época, sigan imperando en cada tiempo. Podríamos hacer lo mismo respecto a este episodio sobre los demás episodios del Quijote. El caso de la pastora Marcela, el caso de la visión en la cueva de Montesinos, el caso de la cabeza encantada. Es decir, no hay episodio del Quijote que no se pueda reinterpretar desde el punto de vista de lo políticamente correcto y poner al servicio de una ideología. Pero vamos ahora a pasar a otra cuestión. Aparte de los temas, hay formas de enseñar los contenidos literarios. Todos ustedes habrán oído hablar alguna vez de los llamados MOOC, que son las iniciales en inglés, como no en inglés, de los cursos masivos, abiertos, gratuitos, online, en línea, en Internet. Bien, estos MOOC,
que han salido de los Estados Unidos, ya llevan unos años circulando, y sobre ellos ya es posible ofrecer determinadas interpretaciones. Bien, se inventaron en Estados Unidos como una gran renovación de la enseñanza universitaria. Hasta donde yo sé, han sido un rotundo fracaso en los Estados Unidos. Por una razón, porque las clases se graban, y eso de que a un profesor le graben las clases en los Estados Unidos es muy inquietante, es muy amenazante, porque cualquier cosa que se diga, como todo el mundo sabe, puede ser utilizado en contra de uno. De tal manera que la mayor parte de los profesores, tanto en Estados Unidos como en España, como en cualquier lugar del mundo, prefieren dar las clases a pecho cubierto, no grabarlas. Yo exigiría que todo el mundo grabara sus clases, para que la gente sepa lo que dicen los profesores en sus clases, simplemente por eso. Bien, en estos momentos, como todo el mundo sabe, en la República Popular China hay una amenaza viral, que es la del coronavirus, que ha obligado a que la docencia se imparta en unas condiciones que no son las tradicionales. Es decir, en estos momentos hay 180 millones de alumnos chinos de primera y segunda enseñanza que están ya en condiciones de recibir sus clases a través de Internet. Según las últimas informaciones de las que se puede disponer, 50 millones de estos alumnos ya las reciben en este momento y 600.000 profesores ya las imparten en este momento. Bien, ¿eso qué significa? Que una vez que se resuelva el problema pandémico del coronavirus, ¿van a volver de nuevo a impartirse las clases presencialmente? ¿Para qué? Si ya funcionan en Internet. ¿Para qué? ¿Para qué tantas universidades? Si a veces con una universidad bien organizada puede ser suficiente la alimentación científica educativa de su público, ¿no? En Estados Unidos la cuestión de los MOOC ha fracasado, porque vayan a ver ustedes cuántas universidades norteamericanas ofrecen MOOC y de qué calidad, porque claro, aquello parece en muchos aspectos los documentales de la Universidad de Disneylandia, ¿eh? Porque más que contenido lo que hay es un presunto atractivo para seguir el MOOC, pero sin contenidos. Es decir, son contenidos que van destinados a suscitar emociones, pero no a educar el intelecto, es decir, a potenciar lo sensible, pero no lo inteligible. Y luego, por otro lado, claro, tenemos los MOOC en España. Muy pocas universidades de España utilizan estos MOOC. Y de una manera, además, como muy poco atrevida, muy poco desarrollada. Esto todavía está en ciernes. Pero, desde luego, es una faceta que podría desarrollarse enormemente, porque todo el mundo tendría, desde cualquier lugar del mundo, acceso a lo que desde España se diga sobre el Quijote. Y esto es bastante importante, que los españoles, de alguna manera, acoten lo que internacionalmente se pueda decir sobre el Quijote y sobre Cervantes. Esto es bastante importante, que nadie nos escriba nuestra interpretación literaria. Esto es bastante importante para evitar lo que pasó con la historia, que nuestra historia la han escrito nuestros enemigos, ¿no? Esto es bastante importante. Porque que a nosotros nos hagan creer que el Estado-nación se puede disolver en pueblos-nación no quiere decir que los enemigos crean lo mismo. No quiere decir que los enemigos crean lo mismo. Tercera consecuencia que tiene la desvertebración académica universitaria de un Estado-nación respecto a Cervantes es la proliferación de una formación anómica, es decir, de una formación no reglamentada, no normativa. Si cada universidad interpreta las cosas a su manera, e interpretarla a su manera quiere decir interpretarla al margen de un criterio que unifique posiciones, pues la comunicación será imposible. Por si todo el mundo es original, las originalidades son intransitables, son incomunicables. Es decir, tiene que haber un código, tiene que haber un diquere común, una codicción, de alguna forma, ¿no? Tiene que haber una unidad respecto a una serie de criterios. Si todo el mundo piensa lo mismo, se puede organizar un determinado movimiento. Si cada uno piensa una cosa diferente, no se puede organizar absolutamente nada. En este contexto no se podría hacer absolutamente nada si cada uno da de Cervantes una interpretación que no resulte coherente con un movimiento en una determinada dirección. ¿Cuál es el papel que tiene la literatura en una sociedad como la que viene? Una sociedad
como la que vivimos y que se orienta hacia el futuro? Pues prestar un servicio al Estado-nación. Es decir, la literatura y la cultura, para aquellos que sean amantes de la mitología de la cultura y del mito de la cultura, evidentemente es el soporte. La cultura es el apellido de las ideologías, es el soporte de las ideologías. Pero es que la literatura no es cultura. La literatura no puede disolverse en cultura, no puede reducirse a cultura. No puede disolverse en cultura porque Cervantes no puede disolverse en sus relaciones con Shakespeare ni con otros autores. De tal manera que lo que hay que combatir, si lo que pretendemos es interpretar a Cervantes, es la anomia interpretativa, es decir, que cada cual interpreta a Cervantes como le sale de las narices. Entonces, claro, uno puede asistir a congresos cervantinos donde un individuo, y esto lo viví directamente, declaró estar preparando una edición crítica del original escrito en árabe que Cide Hamete Benengeli había compuesto. Claro, Cide Hamete Benengeli es un personaje totalmente ficticio del Quijote, pero totalmente ficticio dentro de la ficción del Quijote, que constituye una parodia de los cronistas arábigos o de los cronistas exóticos de los libros de caballerías, que naturalmente no escribió nada, ni en árabe ni en ninguna lengua. Entonces, claro, que alguien se tome en serio esto y que lo presente en un congreso académico diciendo que está preparando una edición crítica de este asunto, pues es de psiquiatra. Pero de psiquiatra fuerte, además, o sea, no estamos hablando de un momento, no, eso es la de Dios. Ya, o sea, estar preparando una edición crítica de esto, eso no tiene ningún sentido. Pero que eso llegue a un escenario académico, pues revela que hay problemas serios de salud mental en el mundo académico. Siempre lo he sabido, esto no es ninguna característica de hoy. Pero cuando la educación, digamos, académica, científica, filosófica, literaria, como la queramos llamar, no responde a criterios normativos, sino que responde a criterios normativos que establece un Estado-nación, sino que responde a criterios completamente emotivos o improvisados por cualquiera, el resultado es esto. El resultado es una degeneración completa. No por casualidad, no hace mucho tiempo se presentó una traducción al español contemporáneo del Quijote. Claro, eso supone aceptar la incapacidad, la incompetencia de algunas personas, sean jóvenes o viejas, no tienen por qué ser solo jóvenes, ¿no?, para leer este tipo de novela, el Quijote de Cervantes, en la lengua que es común a todos, que es el español. Entonces, claro, estos hechos, estos síntomas, son reveladores de unas deficiencias con las que estamos conviviendo cotidianamente como si fueran naturales. Y claro, esto es realmente muy peligroso si nos preocupa la salud de la interpretación literaria, y muy beneficioso si nos preocupa el desarrollo de la anomia de los lectores. Por aquí van los tiros. Entonces, claro, o las universidades sirven a estas funciones, la interpretación solvente de la literatura, a través de los métodos que se estimen oportunos, los filosóficos, los literarios, los lingüísticos, los filológicos, los lexicográficos, los historiográficos, las metodologías que concurran en un determinado contexto o momento, pero lo que no podemos es disolver las interpretaciones de la literatura en circunstancias emocionales o ideológicas porque sean las dominantes en una determinada época. Esto se podrá hacer, pero si se hace, entonces la interpretación literaria habrá salido de las universidades. Habrá salido de las universidades. ¿Y a dónde irá? Bueno, pues a donde estaban las cosas antes de entrar en las universidades. La literatura no siempre se enseñó en las universidades. Entonces, ¿qué hay? Grupos o individuos que se dedican al estudio de estas cuestiones. Y probablemente el futuro de la literatura, concretamente el futuro de la interpretación de la literatura, sea este espacio, el espacio del individuo y el espacio del grupo o del gremio, que se dedique al estudio de estas cuestiones. Por ahí van a ir los tiros, porque la universidad pública, como decía esta persona con la que encabecé la intervención, no está respondiendo a una serie de exigencias, y la gente no es tonta. Si en la universidad pública no encuentra lo que busca, irá a la universidad privada. Otra cosa es que la universidad privada deje o no un hueco a la interpretación de la literatura o de la filosofía o de lo que sea. Pero esa ya será otra cuestión. Hay una alternativa más, que es la empresa, el mundo empresarial. El mundo empresarial puede desempeñar aquí un papel importante, muy importante. Puede mirar para otra parte, o puede hacer una labor que tradicionalmente se llamó de mecenazgo. La aristocracia tradicionalmente se ocupaba
de estos asuntos. Cuando llegó el Estado moderno, plenamente desarrollado, fue el Estado moderno el que se ocupó de estos asuntos, pero naturalmente para subordinarlos hacia sus propios intereses. Si el Estado-nación moderno se disuelve en pueblos-nación, los pueblos-nación administrarán estos contenidos también para sus propios intereses. Y en esos tránsitos, naturalmente, la literatura podrá o no desempeñar el papel que ya veremos, que pueda desempeñar o no. Pero en esta situación nos movemos, y ya no quiero ir alargándome más, pero diré para los que son amantes de lo políticamente correcto una sola cosa, y es que hay personas que creen que es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos, simplemente porque no son capaces de ser un entomólogo. Entonces, mucho cuidado con identificarse sensiblemente con aquello que se pretende estudiar, porque, insisto, para estudiar un insecto no hace falta tener 6 patas, basta convertirse en un entomólogo. Entonces hay personas que a veces creen que para hacer una interpretación determinada de la literatura tienen que dejar de ser intérpretes de la literatura y convertirse en ideólogos de aquella causa desde la cual pretenden manipular la interpretación literaria para salvar los presupuestos desde los que hablan. Pero es que eso no es la literatura, eso es otra cosa. Eso es prostituir la interpretación literaria. Eso es otra película, eso es otra historia, ¿no? Y frente a estos hechos, pues caben muchas alternativas. Cada cual que use la que estime oportuno. Ahora, a mí lo que sí me preocupa, como alguien que trabaja en una universidad pública y que trabaja precisamente desde hace ya bastantes años en la interpretación de la literatura en la universidad pública, me preocupa mucho hasta cierto punto, naturalmente, pero en tanto que ejerzo mi actividad profesional sí me preocupa cuál es el futuro que va a tener la literatura en una institución que no va a prestar su servicio al Estado, sino que va a prestar su servicio sabe Dios a qué. Sabe Dios a qué. Se sabrá cuando eso se articule. Pero el futuro va por ahí. Es decir, la segunda mitad del siglo XXI tendrá que enfrentarse a una interpretación de los materiales literarios, de los hechos literarios, que muy poco o nada va a tener que ver con la que hemos conocido hasta el momento. Y a mi juicio, la literatura, que es una llave que puede abrir muchas puertas, yo incluso diría que la literatura es una llave que puede abrir todas las puertas, en estos momentos está en manos de individuos que sobre todo proceden del mundo anglosajón, que están dispuestos a disolverla en la cultura. Y esto es enormemente peligroso. Desde luego, un hispanista no puede permitir jamás que la literatura se disuelva en la cultura, porque eso supone disolver a Cervantes en Shakespeare, por ejemplo. Y no quiero alargarme más. No sé si tienen alguna pregunta que hacer o quieren decir algo. Nada más. Gracias. ¿Alguna cuestión? Te quería preguntar una cosa. Dígame. Referente a una conversación que he escuchado y que termina sobre el autor y el texto. Hay un desacuerdo entre una persona y otra, uno hablando de las deficiencias y de los defectos del autor y otro hablando solamente de lo que ha escrito el autor. Y termina lo escrito, yo no he dicho una sola palabra sobre el autor, sino sobre el texto, llamado tal texto, el que sea. Nosotros nos hemos formado en una tradición que arranca de la arqueología del saber de Foucault, en la que se distingue muy claramente entre el autor y la obra, y dentro de la obra entre la obra y el texto, y dentro del texto entre cada texto y su momento de la escritura. ¿Ha leído Quijote? Puede haberlo leído o puede no haberlo leído. Pero ¿a usted qué le llama la atención de la cita que acaba de leer? Me llama la atención de que no tenga en cuenta al personaje que hace eso. ¿Usted puede decir el nombre del personaje o no? Carlos Marx. Que le achacan que no sé qué, ¿no? Y el otro simplemente es Carlos Marx tiene un texto académicamente perfecto.
esa es la cita, pero esa cita aquí en la... Es que me faltan datos contextuales para poder... ¿Cuál es su pregunta? Porque ya te digo, el último hace solamente interés por el texto y olvidándose de todo lo demás. Y cita la arqueología de Foucault. Bueno, la arqueología, vamos por partes. La arqueología de Foucault la puede citar de la misma manera que puede citar las cartas de viaje de Colón, o de la misma manera que puede citar el Satiricón de Petronio. Probablemente cita la arqueología del saber de Foucault porque eso es lo que comúnmente en inglés se llama drop names, dejar caer nombres que suenan en la época en la que estamos, es un código. Yo recuerdo que una vez, cuando fui a una universidad centroeuropea, una universidad suiza, me dicen, no, bueno, lo mejor es que hagas 2 o 3 citas de Foucault, 2 o 3 citas de Derrida y 2 o 3 citas de Lacan. Tu madre. Yo no cito a esos autores. No. Es decir, a mí, yo nunca he permitido que me educaran para obedecer. Y como yo, a mucha gente. No soy yo nada original en esto. Hay mucha gente que no permite que la eduquen para obedecer. Ahora bien, lo de apelar a Foucault para todo esto es como apelar a cualquier otra cosa que está de moda contemporáneamente. ¿Correcto? Me parece bien. En la cita que usted menciona, claro, a mí me faltan elementos contextuales para poder responder satisfactoriamente a su inquietud, a lo que usted plantea. Pero en la cita que usted menciona, ahí se apela claramente a materiales literarios de referencia. Es la figura del autor, la figura del texto. Son materiales literarios de referencia. En torno a esos materiales se ha construido sobre todo la teoría de la literatura del siglo XX, sobre todo en torno al texto. Y es posible que esa cita que usted da sea la cita de un estructuralista o de un postestructuralista o de un marxista estructuralista. Es posible, o que se dé en ese contexto. Ahora bien, vamos a contextualizar esa cita, ya que usted ha hecho esa pregunta, que es totalmente pertinente. Mire, en la historia de la teoría de la literatura, se dan 5 grandes paradigmas. El primero de ellos es el de Aristóteles, que comienza prácticamente en el siglo IV antes de nuestra era y que está constituido por la poética de Aristóteles, que es el primer tratado filosófico en unos aspectos, científico en otros aspectos, sobre la literatura. Bien, ahí se estipulan una serie de criterios que se basan en uno, que es el de la mímesis, según el cual la literatura en particular y el arte en general es una imitación de la naturaleza, es una imitación de la realidad. El autor de obras literarias construye en la literatura hechos, referentes, que son una copia, una mímesis, una imitación de la realidad. Bien, eso está vigente hasta el siglo XVIII. Eso y todo el aparataje vinculado con eso. Conceptos como verosimilitud, conceptos como imitación, conceptos como ficción frente a realidad, cuando la ficción forma parte de la realidad. Es decir, cuando leemos un libro, cuando vemos una película de ficción, no salimos de la realidad. Es que de la realidad solo se sale por la puerta del tanatorio. Y sin embargo, durante siglos se ha interpretado la diferencia entre la ficción y la realidad como si la ficción no formara parte de la realidad. Como los sueños forman parte de la realidad. Lo que sucede es que es una realidad que no tiene las mismas consecuencias operatorias que la vigilia. Es decir, si yo sueño que le doy una bofetada a una persona, cuando despierto esa persona no puede venir a reclamarme las consecuencias de la bofetada, porque no ha sido una bofetada operatoria. Entonces, con Aristóteles se habla de lo verosímil. Después de Aristóteles hay que introducir otros términos, hay otros sistemas filosóficos más potentes, como el de Gustavo Bueno, por ejemplo, ¿no? Bien. Pero, ¿qué ocurre? Que con la llegada del siglo XVIII, el criterio de realidad, el criterio de naturaleza no sirve. No sirve para ponerlo como modelo de las obras de arte, porque la filosofía que se construye contra la realidad, que es el idealismo alemán, sostiene criterios tales como que el objeto lo construye el sujeto, es decir, lo construye la mente, ¿no? El idealismo absoluto. Bien, entonces a partir de ahí, las interpretaciones literarias toman como eje de referencia no la mímesis, sino la creación subjetiva, la genialidad del individuo, ¿verdad? De tal manera que todo se centra en el estudio del autor.
La vida del autor, la psicología del autor, los sueños del autor, la vigilia del autor, la vida sexual del autor, todo en torno al autor. La historiografía del autor, dónde muere, dónde vive, cómo come, lo que hace, todo esto. Esto en un momento dado satura la interpretación literaria a finales del siglo XIX y se produce un desplazamiento hacia la obra, de tal manera que se considera que la interpretación literaria tiene que superar la figura del autor y centrarse en el texto, centrarse en los procedimientos funcionales que constituyen la esencia de la literatura, que se objetivan en el texto, como prototipo de lo que es la literatura. Es decir, los valores funcionales como causas y consecuencias fundamentales de los efectos sensibles de la literatura. Entonces todo se textualiza, todo es texto. Esto llega, hasta Derrida llega a decir que todo es texto, ¿no? Reduce la ontología a filología, todo es texto. Y se desestima la figura del autor. Ahí están todos los estructuras, toda la teoría literaria del siglo XX es un monumento a la textualidad. Claro, cuando descubren que no todo es texto, entonces llegan de nuevo los alemanes. Hans Robert Jauss en el año 67 dice, no, es que el sentido de la literatura no lo tiene el texto, lo da el lector. Y la gente vuelve de nuevo, oye, como lo dijo un alemán, ¿verdad? Pues, amén. Entonces, estamos en un periodo todavía muy germanófilo en la historia de España. Entonces, el sentido de la literatura lo da el lector. Esto es luteranismo puro. Esto es Lutero como catedrático de teoría de la literatura, en lugar de Hans Robert Jauss. Entonces, y crean figuras imaginarias, como el lector implícito y fantasmas de este tipo. Después, claro, se dan cuenta de que esto tampoco llega a ninguna parte, y entonces introducen la figura de un intermediario, ¿no? Que hemos llamado transductor en su momento. Entonces aquí ya se ha articulado mucho más, todos estos parámetros se han articulado mucho más. Pero a mí me hace gracia, porque cuando desde la teoría literaria extranjera están hablando de los intermediarios, están hablando de los intérpretes del texto y de todo esto, no se dan cuenta de que eso ya lo dijo Aristóteles en el siglo IV antes de nuestra era, cuando en la retórica distingue un hablante, un discurso, unas palabras y un oyente. Quiero decir que probablemente esa persona que usted cita, no sé si habrá leído el Quijote o no, pero es que probablemente no leyó ni Aristóteles. Y si lo leyó, no se enteró de lo que estaba leyendo, desde el punto de vista de los argumentos que ahí sostiene. Pero claro, son cuestiones de las que podríamos estar hablando durante mucho tiempo. Yo lo que le he dicho, conforme a lo que usted me plantea, es una exposición de la historia de la teoría literaria para tratar de insistir en cómo, según en la época que haya vivido, ha habido un punto de referencia que se toma como fundamental en este proceso. Y que, claro, es asumir una deficiencia, porque la teoría de la literatura es el conjunto de todos estos materiales que están en constante relación circular. Un autor da lugar a una obra que es leída por unos lectores, que es interpretada por unos transductores, y que de nuevo estas interpretaciones vuelven al autor si el autor está vivo, y si no, a nuevos y sucesivos lectores, ¿no? Esto es lo que he querido decir por tratar de responder a lo que usted me plantea, pero entiendo que esa cuestión tiene un fondo muy superior al que podríamos agotar aquí. A usted. ¿Qué entiendes por cultura? Por Una cultura. definición de cultura, porque siempre haces... Bueno, hay muchas definiciones de cultura, según el criterio que tomemos como referencia. Hay un libro fundamental de Gustavo Bueno que se titula El mito de la cultura. Siguiendo a Bueno, la cultura es una mitología. La cultura es una mitología creada sobre todo por el pensamiento luterano y protestante a lo largo del siglo XVIII, con fines diversos. Yo le recomendaría la lectura del libro de Bueno, El mito de la cultura. No lo encuentro. Siga buscando, pero sí. O sea, el mito de la cultura. No le dé más vueltas. Eso es lo mejor que va a encontrar. Pero hable conmigo. Me escribe un correo y yo le digo cómo... No quedará usted sin el mito de la cultura. Eso de Gustavo Bueno. Bien, entonces ahí tiene una interpretación de la cultura como una mitología creada sobre todo por el protestantismo. Ahora bien, si esto en líneas generales, en líneas de una filosofía,
Ahora bien, si esta pregunta me la hace en el contexto de la literatura, yo le diré que la cultura es la invención de los pueblos que carecen de literatura. Porque si tienes literatura no necesitas cultura. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, hoy día se ha sustituido los estudios literarios por estudios culturales, ¿no? Los culture studies. Eso lo ha inventado un país, no diré cuál, que no tiene literatura. Y claro, como yo no tengo literatura, ¿cómo voy a permitir que estos tengan a Cervantes? No puede ser. No, en esta beligerancia de estados, esta gente no puede tener un Cervantes, ¿no? O sea, ni toda la leyenda negra ha podido contra Cervantes. Es imposible esto. En el caso de la literatura, la cultura es un disolvente, pero es un disolvente con un poder encantador enorme sobre la gente, ¿no? Porque la cultura es una mitología. Luego hay autores, pero esto ya lo ve usted leyendo a Bueno, autores como Ortega, que llegan a plantear que debe haber una facultad de la cultura, que debe haber una universidad de la cultura. Autores que como Ortega han influido tanto en la política contemporánea que hoy día todavía leemos que debe haber, pues es una universidad de la cultura, un mundo. ¿Pero qué es la cultura? Claro, la pregunta que usted hace tiene mucho sentido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? La cultura puede ser también, si utilizamos definiciones metafóricas, el apellido de las ideologías, el apellido de la política, es la cultura. Yo esto también lo he oído nombrar en algunas ocasiones, lo he oído decir en algunas ocasiones. Pero yo me sitúo en la literatura, no necesito la cultura para nada. La cultura, desde el punto de vista desde el cual yo interpreto la literatura, la cultura es la invención de los pueblos que carecen de literatura. Y aquí hablo de los pueblos, hablo en su lenguaje, en el lenguaje de ellos. De los pueblos que carecen de literatura. Entonces se tienen que inventar una cultura. Con su pan se la coman. Yo tengo a un Cervantes. Cervantes es superior y irreductible a la cultura. Además, la interpretación de la cultura la puede hacer cualquiera. La interpretación de la literatura no. La interpretación de la literatura requiere una educación científica. No vale cualquier educación para interpretar la literatura. Es necesario conocimientos de filología, de lexicografía, de historiografía, etc. Es necesario un sistema objetivado y normativo de conocimientos. Ahora, para la cultura, bueno, pues cualquiera teniendo labia puede hablar de cultura. Pero el mito de la cultura, Gustavo Bueno, no necesita más. Tres cosillas, aunque la verdad se me ocurren miles. En primer lugar, y con el debido permiso, me gustaría hacer una añadidura al comentario que ha hecho el caballero al principio cuando ha intervenido acerca de Foucault, y creo que todo aquello que venimos a resumir bajo el término de la filosofía francesa del siglo XX me parece que no es nada más que literatura disfrazada de filosofía, en el sentido de que tiene sistemas y nada, no es casi soltar la primera ocurrencia que tenemos y que quede muy bonito, muy brillante, como los franceses escriben, la verdad. Y creo que en ese sentido, además, Foucault es el campeón de la basura intelectual que hay en Francia y que además se ha extendido por buena parte de Europa y en particular en la Universidad Española está muy, muy, muy bien arraigada. Pero vamos, Lacan también la zaga y otros tantos más. De hecho, la misma palabra arqueología, cuando la utiliza Foucault, pues es para pegarse un tiro, ¿verdad? Creo que quitando la historia de la sexualidad, todo lo que ha escrito Foucault no merece la pena en absoluto. En segundo lugar, y igualmente, también completando lo que ha dicho también la dama que ha hablado justo antes que yo, y casi de modo anecdótico, Gustavo Bueno llega a afirmar en una de sus páginas, si no recuerdo mal, creo que es el mismo mito de la cultura, que por cierto creo que está en línea con como tantas otras obras del propio Gustavo Bueno, que cultura es todo aquello que entendemos por cultura, que es algo enormemente subjetivo, pero también es paradójico, y a la manera de Gustavo Bueno es con esa ironía y esa sorna, ¿no? Esa retranca del propio Gustavo Bueno, que al final es algo tan etéreo que es más bien propio, como dice el profesor maestro, ¿no? Al final sí, decimos cultura cuando no sabemos muy bien de qué hablar, ¿no? Mejor nos aferramos a algo más serio como es la literatura, podríamos hablar de otras cosas más, ¿no? Que no cultura, que es casi como de no decir absolutamente nada. Y en tercer lugar, y por fin, pues me gustaría confrontar con usted una idea que quizás yo haya entendido mal de su exposición. Y es la idea de la anomia cuando hablamos de la interpretación de una obra. En este caso estábamos hablando del Quijote y en general, bueno, podríamos hablar de toda la obra cervantina, pero la verdad es que podríamos hablar casi de cualquier otra obra
tanto me tiene si estamos hablando de literatura o, pues no sé, de lectura o más bien de un ensayo más bueno, con más empaque, ¿no? O sea, una crítica de la conjura o lo que sea, me da igual, ¿no? Y esto es lo que digo, que igual yo no lo he interpretado correctamente, ¿no? O no lo he entendido bien, pero el hecho de que podamos interpretar de forma diferente una misma obra, ya le digo, de cualquier tema, no significa que eso sea erróneo, ¿no? Es decir, el propio Cervantes, por ejemplo, ya que estábamos hablando, vamos, de hecho lo que nos ha traído aquí es la obra de Cervantes, ¿no? Pues él podrá, con toda certeza, él tenía su intención cuando escribió esa obra, como tantas otras, pero que nosotros tengamos una visión diferente de su propia obra no significa que sea erróneo tampoco lo que nosotros entendemos. A fin de cuentas, una obra, en particular una obra de arte, no deja de ser una finalidad sin fin, ¿no? O sea, una finalidad en el sentido de que el propio Cervantes pues, pudo haber querido expresar lo que sea, pero no tiene fin en cuanto a que cruza océanos de tiempo, ¿no? Sobrevive, trasciende, ¿no? A su propia muerte, a su propia vida. De hecho, aquí estamos 400 años después hablando de lo que probablemente sea la mayor obra intelectual de los seres humanos, ¿no? Y ahí es donde lo que quiero confrontar con usted, ¿no? Que no lo interpretemos de la misma manera como el autor lo podía concebir, tampoco significa, en principio, y reitero esto, en principio, que sea errónea nuestra propia interpretación, ¿no? Bueno, sí, porque podría estar aquí hablando 3 días. Me parece súper interesante todo lo que nos has puesto. No, es que es así. Es decir, si di a entender que la multiplicidad de interpretaciones es en sí mismo un error, pues entonces di a entender algo equivocado. O sea, eso no es así. Es imposible que una obra literaria provoque una interpretación unívoca. Eso es imposible. Ahora bien, hay interpretaciones anómicas. Hay interpretaciones anómicas como la de considerar que alguien puede obtener el original árabe de Cide Hamete Benengeli. Eso es una interpretación anómica, ¿no? Incluso puede ser una interpretación anómica considerar que Don Quijote es representante de los derechos humanos. Para mí es una interpretación totalmente anómica, porque es una interpretación que ignora completamente lo que es el código de la caballería andante, lo que es la dialéctica del Estado moderno-nación y el mundo feudal. Claro, eso no se puede sostener académicamente. Ahora bien, otra cuestión es que un episodio como el de la pastora Marcela se pueda interpretar desde el feminismo idealista o desde el feminismo crítico o desde la teoría del suicidio de Grisóstomo. Eso ya son interpretaciones diferentes entre sí, pero que a mi juicio no incurren en anomias. Es decir, una anomia interpretativa es aquella que no está basada en ningún tipo de criterio cuyo racionalismo pueda ser refrendado por los diferentes materiales literarios convocados. Claro, es como aquella persona que decía, no, es que Lorca escribió este poema porque estaba enamorado de mí, y resulta que esta persona pues nació en la década de los 70. Bueno, eso responde a una interpretación anómica completamente del texto literario. Pero claro, al paso que vamos, no será de extrañar que algún día en los planes de estudio de alguna universidad pública o privada, según quien pague la privada, pues hay una asignatura que sea interpretación oracular de textos literarios. Esto es perfectamente... Y claro, eso es una interpretación anómica con un nombre diferente. Ahora bien, no, es una característica de la literatura la pluralidad de interpretaciones. Pero claro, esa pluralidad tiene también unos límites. Todo el mundo recuerda el título de la obra de Umberto Eco, Ópera aperta, obra abierta, manum troppo. Pero decir, ¿hasta dónde? La pluralidad de interpretaciones tiene que estar reconocida naturalmente en el propio ejercicio, porque además la literatura no tiene capacidad de obsolescencia, pero la crítica literaria sí. La literatura devora todas las interpretaciones que se vierten sobre ella, y precisamente la interpretación es lo que la mantiene activa, y la diversidad y la dialéctica de las interpretaciones es lo que la mantiene activa, porque si no, el método sería una escolástica interpretativa, una hermenéutica interpretativa, que naturalmente sería fosilizante y sería superada por una metodología que reconociera posibilidades interpretativas diferentes y dialécticas entre sí. Es que la dialéctica enriquece, no obstaculiza. Entonces, no ha entendido mal, y en todo caso fui yo el que no se expresó con la claridad suficiente, ¿no? Es decir, la literatura tiene un potencial semántico abierto. Ahora bien, que alguien llegue en nombre de Alemania y diga
que el sentido de la obra literaria lo da el lector, es para decir, mira, el luteranismo ya lo conocemos desde el siglo XVI. No hace falta que en 1967 se rehabilite desde la Universidad de Constanza y desplegara posteriormente ríos de tinta en toda la teoría literaria, porque además este es un tema que desarrollaré en otras conferencias próximamente, en Oviedo, concretamente. El tema de la subordinación de los estudios literarios de tradición hispánica a la teoría literaria hecha en Alemania, hecha en Francia, hecha en Inglaterra. Es decir, es que da la impresión de que en España no se puede hacer una teoría literaria original o una filosofía original, y que cuando se hace, como lo hizo Bueno, por ejemplo, pues es ninguneada por muchos de sus contemporáneos, ¿no? Pero bueno, no hay nada más insoportable para una persona servil que la libertad y la inteligencia de sus contemporáneos. Eso es algo que no se soporta, de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sabemos. También lo sabía Cervantes. Y respecto a lo que dijo de Foucault, claro, eso usted puede decirlo aquí. Si esto mismo usted lo dice en la Complutense, si lo dice en cualquier otra universidad del Estado, si lo dice en Francia, si lo dice en Estados Unidos, si lo dice en Colombia, en Bogotá, si lo dice en Argentina, si lo dice en Chile, si lo dice en toda la hispanidad, si lo dice en toda la hispanosfera, le van a decir de todo. Y sin embargo, efectivamente, esos autores, Foucault, Derrida, Lacan, bueno, son sofistas de diseño. Pero como escriben en francés o en inglés, para un hispanista entendiendo a alguien que se formó en la tradición hispánica, eso es muy interesante, porque claro, los españoles desconfían de sí mismos y confían más en el francés o en el alemán. O sea, ir a buscar la libertad a Francia es encontrarse con la guillotina. Ir a buscar la libertad a Alemania es encontrarse con Calvino, con Lutero. Eso es la libertad religiosa del protestantismo, ¿no? Y irse a buscar la libertad a Inglaterra, pues es encontrarse con el libre comercio de hechura inglesa, es decir, el libre comercio de los amigos del comercio, y con la Torre de Londres, y con los aranceles de los que inventaron el libre comercio, y así podríamos continuar, ¿no? Pero bueno, sea ruin el que por ruin se tiene, como dijo Cervantes en boca de Don Quijote, pero los españoles no tenemos ninguna razón para considerarnos ruines, la tienen otros, y muchas. No sé si tienen alguna cuestión más que plantear o no. Pero es una cuestión tanto personal. Indudablemente el Quijote nace de la nación española, ¿no es así? Sin duda ninguna. ¿Por qué el flamenco, los propios del flamenco, dicen que no surge de la nación española, que es en 4 o 5 familias? Bueno, debato con ellos y no me aclaro. Yo esa respuesta no se la puedo dar a la altura que le podrían responder personas especializadas o conocedoras de esa materia, del flamenco. Pero mire, esa cuestión no va a quedar sin responder. Ahora bien, yo le voy a responder, pero de una manera que se corresponde con mi formación, no con mi sofística. Pero ante todo le voy a decir, mira, hay una persona en España que es probablemente la que mejor puede responder a su pregunta, que se llama Faustino Núñez. Este señor es un excelente especialista, excelente conocedor, llámese como se quiera, del flamenco. Pero yo solo le voy a decir 2 cosas. Mire, lea, si puede, si tiene ocasión, lea el capítulo que sobre el flamenco escribe María Elvira Roca Barea en su libro Fracasología. Yo este capítulo lo comentaré en su momento. ¿Lo ha leído? Bien. Eso me dio la idea de esa. Bien. Pues ahí tiene en líneas muy generales la idea de Roca Barea sobre el flamenco, que es una idea históricamente reconocible y presente, y que se resume muy rápidamente. El flamenco está asociado al liberalismo, al pensamiento liberal genuinamente español, y es odiado por los nacionalismos peninsulares.
tanto por el nacionalismo de Vascongadas como por el nacionalismo de Cataluña. Es odiado abiertamente. ¿Por qué? Pues porque está asociado a un libre pensamiento que tiene que ver con el Estado moderno, con el Estado-nación moderno. Y como los nacionalismos son, en buena medida, una huida del Estado moderno a un mundo antiguo, o sea, tiene más que ver con Don Quijote, con el Don Quijote medieval, que con el Cervantes moderno, ¿no? La gente a veces identifica a Cervantes con Don Quijote cuando son dos polos opuestos completamente. Don Quijote es un individuo peligrosísimo. Si tuviéramos aquí a Don Quijote no aguantaríamos con él. Me aguantan ustedes más fácilmente a mí que a Don Quijote, que ya tiene bemoles el tema. O sea, Don Quijote es un hombre con el que no se puede hablar de nada. Conmigo tampoco se puede hablar de mucho, pero de algo más que con Don Quijote sí. Entonces, el flamenco está asociado al liberalismo, al pensamiento liberal, a la sociedad liberal y a la política liberal. De tal manera que el objetivo de los enemigos de un Estado liberal es disolver el flamenco, descalificándolo y desautorizándolo, genealógicamente, desde sus orígenes hasta cualesquiera desarrollos que haya tenido. Y ahí está uno de los puntos clave que tienen que ver con lo que usted plantea. Ahora bien, yo le prometo a usted que cuando haga el comentario sobre el capítulo del flamenco en fracasología de Roca Barea, le daré la respuesta que usted merece a la pregunta que me acaba de hacer aquí. Pero antes tengo que formarme debidamente, y como sé quién me puede formar, que es Faustino Núñez, pues a él acudiré. Usted ya sabe el chiste de los profesores, ¿no? Es decir, ¿no lo conoce? Seguro que lo conocen. Yo no cuento chistes, los cito, los narro, porque no cuento chistes. Pero un chiste que me contaron y que seguro que conocen. Se convoca un curso internacional con muchos profesores de diferentes nacionalidades. Entonces le hacen una pregunta al profesor francés. Y el profesor francés dice, bueno, vamos a organizarnos en un grupo. Ustedes analizan tal aspecto, ustedes analizan tal otro aspecto, el otro grupo el otro aspecto, después nos coordinamos y muy cartesianamente damos un razonamiento a esta pregunta. Le hacen la pregunta al profesor alemán. El profesor alemán dice que necesita 3 meses para elaborar la respuesta y que luego se la dará. Pues le hacen la pregunta al profesor norteamericano. El profesor norteamericano dice que la semana siguiente presentará en un PowerPoint la respuesta, ¿no? Le hacen la pregunta al profesor italiano, y entonces el profesor italiano pues empieza a soltar por esa boca una serie de verborreas y nadie entiende nada. Y le hacen la pregunta al profesor español, y el profesor español responde a la pregunta, no tiene más. Entonces yo aquí creo, no sé a quién me pareceré de estos profesores, pero ya le digo, yo he respondido puntualmente, pero la cuestión que usted plantea tiene un calado mucho mayor, tiene un calado político, histórico mucho mayor, que merece una respuesta detallada que yo en estos momentos no estoy en condiciones de darle porque no soy flamencólogo, porque no soy especialista en estas cuestiones, pero trataré de informarme porque a mí el tema también me interesa. A lo mejor lo que le pregunto, usted ya lo ha respondido en algún momento en las obras. Yo he visto mucho vídeo, pero todavía no lo he leído. Estoy estos días viendo, supongo que no soy el único, la secuencia de vídeos, ¿no?, sobre las 30 grandes obras de la literatura universal. Y claro, después de hablar de Homero y del Antiguo Testamento, yo me esperaba alguna obra latina, seguramente la Eneida. Y claro, me ha sorprendido tanto que de pronto de ese salto tan grande hasta Dante, ¿no? No hay ninguna obra latina que quepa ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, siguen un orden cronológico, sí, siguen un orden cronológico porque es un orden más objetivo que otros. Vamos a ver. Claro, lo que usted plantea es muy razonable, pero yo ahí sigo un criterio. Tiene que haber un criterio. El criterio puede ser arbitrario, es decir, puedo poner las obras literarias en un bombo y sacar... No ese es el criterio. El criterio puede ser de gustos personales, tampoco ese es el criterio en principio, porque hay obras que no me gustan. Hay una obra de Shakespeare que no me gusta, pero que me parece importante. Bien, ¿cuál es el criterio? Es un criterio gnoseológico que distingue formas y materias en literatura. En literatura hay formas y hay materias.
Y para mí, el criterio fundamental a la hora de hablar de una serie de obras importantes desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico, es la originalidad de una obra. Para mí el criterio de originalidad literaria está fundamentado, está objetivado, está construido sobre dos nociones absolutamente imprescindibles, que son la innovación temática y la innovación técnica. Es decir, evitar la recurrencia temática, la repetición de un tema. La Eneida incurre en eso. Y evitar la recursividad técnica, la recursividad metódica, es decir, la repetición de las mismas técnicas. La Eneida incurre en eso. La Divina Comedia no. La Divina Comedia rompe con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay obras que son sumamente originales porque introducen componentes recursivos, es decir, procedimientos formales, y obras que introducen que superan las recurrencias temáticas, es decir, que introducen novedades en la forma y novedades en la materia. Esas son las obras de referencia, esas son las obras que marcan la pauta. Y hay otras que no, hay otras que simplemente se acomodan a un tema y se acomodan a un procedimiento. Esas son kitsch. El Amadís de Gaula es el primero de los libros de caballerías. Todos los demás son un kitsch del Amadís de Gaula, porque son una recurrencia temática y una recursividad formal. La Eneida es una recurrencia temática, es la importación de un mito fundador, y una recursividad técnica. Es decir, está muy bien, es una obra muy interesante, muy admirable, pero el fundador genuino es Ilíada y Odisea, que son las dos obras. Ahora, Dante marca un antes y un después. Bueno, creo que fue el vídeo de hoy, el que salió hoy. Marca un antes y un después. Eso es una obra que es el himen entre la filosofía y la literatura. Es la banda sonora de la escolástica llevada a la literatura. Eso no se ha superado nunca, no se volverá a escribir otra obra así. Otra obra es El Quijote, y no diré más, ya se irán viendo las que surjan. Ahora bien, no es posible estar de acuerdo con ese canon, es imposible, cada uno tiene el suyo. Y naturalmente hablar de 30 obras en literatura, bueno, pues no deja de ser una propuesta, una declaración, pero claro, cada uno tendrá su repertorio y sus criterios. Yo he expuesto los míos, que no se tienen por qué compartir. Si se comparten me parece muy bien, y si no se comparten, bueno, pues vamos, es que es imposible que la gente esté de acuerdo con uno. Además, a veces es muy saludable que la gente no esté de acuerdo, sobre todo determinada gente no esté de acuerdo. Pero vamos, eso da igual, quiero decir que es irrelevante en ese punto. Pero no, la Eneida, bien, está bien, pero no, en la latinidad, para mí es la Divina Comedia. Y luego el Nuevo Testamento, que no se concibió como obra literaria. El Nuevo Testamento es una conquista que la literatura hizo a la religión, y que no sabemos si algún día la religión puede volver a reconquistar, porque eso de poder hacer interpretaciones libres y diferentes a las ortodoxas de las Sagradas Escrituras, a Spinoza le costó más de un disgusto. Y hoy día, a ver quién se atreve a seguir en alguna línea de ese tipo, veremos. ¿Alguna cuestión más? Pues entonces, muchas gracias.